está cayendo. Su gloria sobre mí. Éxodo, capítulo 34, versículo 33 al 35. Porque había un hecho hermoso, y es que siempre que Moisés iba al Señor, su rostro resplandecía. Piense en ese rostro irradiado de luz de Moisés, siempre que estaba en diálogo con Dios en la cima del Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitabas el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. 35. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. ¡Qué hermoso! Porque Moisés estaba reflejando la luz de Dios. Y si nosotros miramos a través de la sucesión cristiana, se establece esa especie de sistema solar teológico. Y entonces encontramos que Cristo es el sol, la iglesia es la luna, porque la iglesia brilla con luz reflejada de Cristo. Los cristianos somos los astros, porque no somos dotados de luz propia, pero iluminamos por la suprema luz celeste. O sea que se trata de una visión exquisitamente simbólica, destinada a exaltar la revelación y la comunión, esa trascendencia divina y la realidad histórica humana. ¡Qué hermoso! Porque a través de la historia, la Biblia nos ha mostrado que ha habido gente que ha resplandecido con la luz del Señor. Por eso cuando Cristo afirma que nosotros somos la luz del mundo, mucha gente no ha entendido la responsabilidad que tiene. Porque cuando dice que es la luz del mundo, es que tú tienes que iluminar con la luz de Cristo. Es que en el caminar nuestro, la luz que se debe notar es la luz del Señor. ¿Qué dijo Pablo? Que yo mengüe para que Él crezca. No es mi luz, no es mi altivez, no es mi orgullo. Es Cristo Jesús en mí. Y es que yo esté reflejando la luz de Cristo. Entonces ya empieza a tener una descripción diferente, una realidad humana evidente, porque se empieza a volver coherente para nosotros. Ya se empieza a volver diferente para nosotros. Y entonces podríamos ir por allá a Apocalipsis 22:5. Nos están hablando de la descripción de la ciudad ideal del futuro, la Jerusalén nueva, esa Jerusalén celeste. Y entonces, ¿qué dice? Que ya no habrá más noche y también necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre jamás. ¡Qué hermoso! Porque es que hasta allá tenía que llegar la comunión de la humanidad con Dios. Porque entonces ya Dios será la plenitud. Ya habrá espacio para el verdadero encuentro entre Dios y la humanidad. Por eso es que es tan importante la definición de la luz. Porque es que para los judíos ha sido el centro, ha sido lo bueno, lo bello, lo útil. Y cuando hablamos de la luz, estamos hablando de algo maravilloso, porque en contraste están las tinieblas, la negación del ser, la negación de la vida, la negación del bien,
la negación de la verdad. Por eso nosotros debemos estar inmersos en el esplendor de la luz y no en el infierno de la oscuridad. Y eso, Mateo 5, 14, 16, es donde Cristo hace esa afirmación maravillosa: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino más sobre el caldero, y alumbra a todos que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí entonces ya se complementa la realidad que tenemos que vivir. Es que Cristo nos está diciendo que tú solito estás muy alto, en el monte. Algunos se bajan de ese monte y apagan su luz. Pero Cristo lo que está diciendo es: oiga, ustedes son más altos, ustedes son los que deben alumbrar a la humanidad. Son ustedes los encargados de caminar siendo luz y alumbrar a todos los que están. Ahora, ¿a quién dice que debemos alumbrar? A todos los que están en casa. Y ya estamos hablando de testimonio. A todos los que están en casa. O sea que tú y yo debemos alumbrar donde quiera que estamos. En la casa de Dios, pero también en la casa nuestra, en la casa de la visita, en todo lado. Y cuando tú eres luz, tú eres testimonio. Y cuando tú eres testimonio, todos quieren tener la luz. Porque es la luz la que te guía. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan nos dice que Dios es luz, que no hay ningunas tinieblas en Él. Dice que debemos ser justos y buenos como lo es Dios. Ahora, ¿por qué se compara a Dios con la luz? Miremos las cualidades que tiene la luz. Si nosotros estudiáramos, vemos que la luz viaja siempre en línea recta. Y cuando nosotros miramos a Dios, sabemos que Él es justo, su palabra es recta y habla directamente y sin rodeos. Por lo tanto, Dios es luz. Pero ¿qué pasa con la luz? Que cuando sale la luz, recorre 300.000 kilómetros por segundo. Oiga, y pasa irradiando a toda velocidad todo sitio sobre el cual viaja. Cuando usted entra a su aposento y enciende la luz, toda la habitación se ilumina de inmediato. ¿Qué pasa con Dios? Que cuando Dios, por su parte omnipresente, Él no viaja como la luz. Él está en cualquier lugar y lo llena todo. Por lo tanto, si tú eres luz, tienes que estar lleno ¿de quién? De Dios, para poder resplandecer. Es que la luz disipa totalmente las tinieblas. No puede haber luz y oscuridad. Jamás a la vez lo habrá. De igual manera, donde está Dios, el mal se aleja. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En lo espiritual, las tinieblas simbolizan corrupción, pecado, inmoralidad y ausencia de Dios. Pero si tú eres luz, vas a disipar toda oscuridad que haya a tu lado. Por lo tanto, si tú eres luz en tu casa no puede haber oscuridad, no va a haber pecado, no va a haber injusticia, sino va a haber el amor de Dios. Juan 1, 4, 5.
Mire lo que nos dice Juan. Y estamos viendo que la luz disipa las tinieblas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Miren esos versículos tan hermosos. Regálame el 4, por favor. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dio el Señor? El espíritu de vida, el Ruá. Y esa es la luz. ¿Y qué dice la palabra? Que no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando lo contristamos? Estamos apagando la luz de Dios. No dice en ninguna parte que el Espíritu se va, no. Dice que se contrista. Que queda ahí chiquitico para que usted haga lo que a bien tenga. Pero siempre que tú hagas lo que a bien tengas, estás andando en oscuridad. Por eso, cuando tú te equivoques, no le eches la culpa a Dios. Él te dio el Espíritu, tú lo contristaste y después dices, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? A mí que oro todos los días y la embarro todas las tardes. Porque así somos a veces. Juan 3:19, ¿qué dice? Y entonces aquí hay una queja que tiene que ver con la luz. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que debemos entender que cuando tú enciendes la luz del Evangelio, muchos van a huir de ella. No es fácil. Tú empiezas a hablar del Evangelio y no creas que es que reuniste toda una plaza. Es más, muchas veces, y se ve más en los pueblos que aquí en Bogotá, pero aquí en Bogotá también sucede. Hay personas que su ministerio es evangelizar. Entonces colocan 2 baflecitos y empiezan a hablar del Señor. Y uno va a un parque y entonces ve 3 personas ahí sentadas mirando para el frente, pero ni siquiera están poniendo atención. Pero la persona que está en ese amor con el Señor, él sigue adelante, con 1 o con 10. El Señor hace la obra. ¿Saben por qué? Porque aman más las tinieblas que las obras del Señor. Ahora, eso también nos pasó a nosotros. ¿Cuánto nos tuvieron que hablar del Señor? ¿Cuántas personas venían? ¿Cuántas personas el Señor mandó? Y nosotros decíamos, ay, sí. Yo le decía, mira, tú me caes bien. Si quieres seguir hablando conmigo, cambiemos de tema. Todo lo hemos hecho. Oiga, qué persona tan cansada, ¿no tiene de otro tema que hablar? No, porque está enamorada del Señor. Sus poros irradian la luz del Señor. Está encantada por el Señor. Es una persona que vive, camina, levita en el Señor. Por eso quiere que todo el mundo lo goce. Pero el mundo no lo entiende. A mí me encanta cuando me dicen, ay, es que les lavaron el cerebro. Oiga, ¿dónde venden ese jabón? Debería ser bueno encontrar ese jabón. Uy, es que lambeladrillos. Y yo, oiga, no, ni siquiera aquí todo está pintadito. Pero así es la mentalidad de la gente. Y hay que entender. Porque uno a veces mira y hoy en día dicen, uy, esa gente cómo es. Pero si uno retrocediera un poquito, uno era igual o peor que ellos. Por eso cada uno vivimos nuestro momento, cada uno vivimos nuestro instante. Juan 8:12. Y entonces Jesús les habla y le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cada uno de nosotros,
tú y yo, como discípulos de Dios, necesitamos conocer su voluntad. Y para conocer su voluntad, ¿dónde la encontramos? Esa está manifiesta en el Evangelio, que es la luz que alumbra nuestro camino. Es que a nosotros se nos olvida que aunque tú y yo estamos en el mundo, no somos del mundo, pero habitamos en medio de las tinieblas. Por eso necesitamos que la luz del Padre nos ilumine a nosotros, para poder iluminar a otros. ¡Qué hermoso! Porque es que Jesús es consciente del papel que Él tiene en el mundo, pero también es consciente de la responsabilidad que nos deja a nosotros. Él es la luz del mundo, para que todo aquel que en Él crea no permanezca en tinieblas. Y yo ya estoy parafraseando Juan 9:5. Y si quieres, en lugar de Juan 9:5, volvemos a Juan 12:46, que está más completo. Pero también nos sirve Juan 9:5, yo se los leo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Pero miren lo hermoso como lo complementa Juan. Primera de Juan 4:20. O sea, si nosotros armáramos un versículo con todo lo que yo estoy diciendo, que era un versículo hermoso. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguien dice que cree en Jesús, está en la luz. Pero si dice que cree y aborrece a su hermano, anda en tinieblas. Mire, yo le estoy sacando un nuevo versículo. Dios es luz, Jesús es la luz del mundo y su palabra también es la luz del mundo. Y si lo complementamos, pues entonces nos vamos al Salmo 119, 105. Y qué hermoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si queremos todavía más, podemos ir a Proverbios 6:23. Y entonces mire cómo nos cerraría el versículo que estamos armando. ¡Wow! Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las represiones de la enseñanza. El mandamiento es la antorcha. ¿Y qué nos dicen? Que obedezcamos los mandamientos. ¿Y por qué es la antorcha? Porque la enseñanza es la luz. O sea, hace que la revelación sobre ese mandamiento. Amar a Dios, esa es la antorcha y está prendida. Cuando tú lo aplicas, ¿qué estás haciendo? Estás aplicando esa luz en tu vida. Y ahí estaríamos en el Proverbio 6:23. Y cuando tú la compartes con alguien, estás compartiendo el camino tuyo. Pero para la otra persona es igual de amable, alegre y feliz. No, para el otro uno siente como un ladrillazo, una represión, pero es la enseñanza de la palabra. Qué hermoso que nosotros entendamos la responsabilidad que Dios nos dio por medio de Jesús. Pero sigamos estudiando la palabra, porque es que la luz participa en un fenómeno llamado reflexión. Y eso es que cada rayo de luz rebota. ¿Sí se acuerdan de la reflexión y refracción y todas estas cosas? Estamos en física. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la luz pega sobre superficies, rebota. ¿Y qué pasa si tú estás en medio de la oscuridad? Te va a pegar la luz como si fueras un espejo y va a empezar a ¿qué? A rebotar.
Cuando tú te levantas y prendes la luz, ¿qué pasa? No ve uno nada. Imagínense, ustedes están durmiendo, está a oscuras, les sonó el reloj y se levantan a prender la luz. Uno lo hace ya instintivamente, porque ya sabe dónde está. El día que le cambien el switch o la cama, se da durísimo. Entonces uno se levanta y prende. Y uno no quiere abrir los ojos porque es que le arde, que no ve nada en el momento. ¿Por qué? Porque la luz lo encandelilla a uno. ¿Por qué razón? Porque empieza a rebotar la luz, la onda por todo lado. Eso es lo que hace la luz en la reflexión. Y empieza a golpear por todo lado. ¿Qué pasa con la luz del Evangelio? Que cuando la luz del Evangelio tú la prendes, empieza a mostrar tu condición, empieza a reflejar lo que cada uno de nosotros somos. Y a veces nos cuesta, porque la palabra del Señor nos confronta. Y entonces nos dice, uy hermano, nos está exhortando y usted se equivocó en esto. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver y dice, amar al prójimo. Y uno dice, uy Señor, sí, pero es que ese prójimo, Él no quiere que lo queramos. Yo lo hago porque tú me dices, pero es que, Señor, ¿no puede ser otro prójimo? Es que ese prójimo me cuesta. ¿Sí ven? Ya está haciendo esa reflexión la luz en nosotros. Difícil, pero nos muestra en ese espejo. Y si nos encontramos algo así, o el que no ama a su hermano, y uno dice, ay Señor, ¿por qué no cambio de familia más bien? Por eso, la importancia de ser iluminado con la luz del Evangelio. Porque cuando a ti el Evangelio te confronta, o tú confrontas a alguien, siempre está listo a una excusa. Siempre está listo a sacar el sesgo. Siempre está listo a coger por el otro lado. Esos somos los seres humanos. Esos somos nosotros. Señor nos dice, obedeced mi palabra. Y uno dice, sí, Señor, pues yo lo hice esta mañana. En la tarde no tanto, Señor, y en la noche voy a ver si empiezo. Pero siempre uno tiene un laxo que se da para uno. Pero qué hermoso cuando el Señor nos derrumba todas esas teorías. Cuando todas las excusas ya no tienen cabida en nuestro corazón. Pero el otro fenómeno asociado a la luz es la refracción. Y ese ocurre cuando la luz atraviesa el agua y se forma una hermosura de forma dispersa. ¿Y qué pasa? Es que la luz, cuando disminuye su velocidad, pega en el agua y sale en varias direcciones. Eso tiene que ver con el medio acuoso del agua y bueno, eso tiene que ver otras cosas. Pero apliquémoslo eso espiritualmente y lo verá que la palabra de Dios, que es luz, entra a nuestros oídos, se refracta a nuestro corazón, le pega a la mente, a la conciencia y pasa por todo nuestro ser. ¿Y saben cómo está escrito eso en la palabra? ¿Ustedes han visto la refracción de la luz en la palabra alguna vez? ¿Si lo han visto o no lo han visto? Hebreos 4:12. Recuerda que es que aquí le estamos aplicando física. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. No estamos hablando de penetrar y atravesar. Y que alcanza hasta partir el alma. Bueno, y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No está hablando de la conciencia, del pensamiento, del alma. Ahí está. La refracción de la luz aplicada espiritualmente. ¿Ven? Por eso es importantísimo entender la responsabilidad de lo que hablaba Cristo. Porque Cristo estaba hablando de la verdadera luz del Evangelio a toda persona, lo cual ilumina el entendimiento. Es más, al leer
todas estas líneas, ninguno nos hemos escapado de recibir la luz. Pero no nos quedemos ahí en ese pedacito. Miremos Mateo 6, 22, 23. Porque es que si nosotros seguimos viendo en la Biblia nos sigue dando todos esos parámetros. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Oiga, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo sería luminoso. ¿Y qué dice el 23? Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbrera que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Mire lo que está diciendo el Señor. Ahora, mire que lo dice la palabra. El Señor dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ojo, no nos está hablando de ese órgano que hace posible la visión, sino del ojo espiritual. El globo ocular jamás ilumina el cuerpo, es obvio. Pero si lo llevamos eso a la parte espiritual, comprenderemos su significado. Porque es que cuando hablamos de bueno, viene de la palabra griega que significa ver en una sola dirección. Y entonces ahí es, ¿cuál es la dirección hacia la cual en lo espiritual tus ojos deben ver? Y ahí ya cambia de sentido. Espiritualmente, ¿hacia dónde tiene que ver tus ojos espirituales? ¿Y cuál es la respuesta? Sencillita. Pues Jesús es nuestra respuesta. Nosotros, la Biblia dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es el problema actual? Que los hombres estamos poniendo los ojos en las iglesias, en los otros hombres, en los líderes, en los cantantes. Es que ya es tiempo de eliminar toda la distracción respecto al mundo y poner tu mirada siempre en el Señor. Y ahí la responsabilidad de lo que le está diciendo Cristo ya se ve en otra dimensión. Eso es ser luz del mundo. Eso es ser la verdadera luz del mundo, donde tú tienes una sola dirección y es Jesús, pero donde tú caminas con la lámpara del Evangelio. Esa es la verdadera trascendencia. Por eso la pregunta, ¿vosotros sois luz del mundo? Miremos Lucas 9:62. Cuando nosotros, y antes de entrar en Lucas, cuando nosotros vemos por allá que dos ángeles vinieron a avisarle a Lot que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, lo primero que le dicen los ángeles es: abandona la ciudad junto con su familia, no mires atrás y no pares hasta llegar a la llanura. Y entonces la palabra del Señor dice que la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. ¿Qué significa esto? ¿Y qué dice Lucas 9:62? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo unimos todo eso? Pues sencillo. Si tú eres un verdadero discípulo, no puedes decir yo amo a Cristo, pero me gusta el mundo. No me puede decir que es un discípulo de Dios cuando estás pensando en el mundo. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Que ella estaba pendiente de lo que estaba dejando atrás. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos cuesta comprometernos con el Señor?
porque siempre hay algo que nos jala atrás. Ese es el verdadero problema del ser humano. Nosotros no hemos aprendido. Cuando tú te subes a un carro, ves un espejo así de grandecito, porque no es más. De pronto es más alargadito. Se llama retrovisor. ¿Y sabe por qué es tan pequeño? Porque atrás no hay nada interesante para mirar. Pero ¿qué pasa con el panorámico? Usted se sienta y ve al frente y es un vidrio grandote, porque el frente, el futuro, es más grande que el pasado. Si tú miras al pasado, no tiene nada bueno que ofrecerte, por eso se llama pasado. Usted ya lo vivió, ya lo dejó atrás. ¿Hay que recordarlo? Chévere. ¿Hay que añorarlo? No. ¿Hay que vivir en él? No. Porque entonces ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Tú eres luz del mundo? ¿Tú ya estás con esas ganas de ponerle la mano al arado y empezar a trabajar? ¿O todavía estás parado y mirando atrás? ¿En qué actitud estás con el Señor? Porque si tú retrocedes, vas a ser tinieblas. Pero si tú caminas, vas a ser luz. Eso no depende de Dios, depende de la decisión tuya. Por eso, aprendamos que la oscuridad no sirve. Porque cuando hablamos de tinieblas, cuando la palabra de Dios habla de tinieblas, habla del enemigo, viene de una palabra que es griega que significa ver perverso, ver corrupto, ver lo inmoral. ¿Y es que acaso Lot, cuando estuvo en Sodoma y Gomorra, no vio que estaba en tinieblas? ¿O se le entenebreció el entendimiento? La palabra no nos lo dice. Pero lo que sí yo entiendo es que había perdido la bendición de Dios y mira a dónde había llegado. ¿Cuántos de nosotros apagamos la luz y perdemos la bendición del Señor? Perdimos el norte en el Señor y cambiamos de dirección. ¿Cuántos han empezado y han quedado en el camino? Por eso Apocalipsis dice algo: el que persevere hasta el final. Ahí no habla de hacer una oración de fe, ahí no habla de que usted ora por la mañana, mediodía, por la tarde, dice que debe perseverar hasta el fin. Me encanta algo que dice Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga celular para grabar, que grabe. Eso no lo dijo Jesús, eso lo digo yo. Por eso, la forma en que Dios diseñó la anatomía del ojo es hermoso, porque también arroja luz para entender mejor. Cuando uno mira la composición del ojo, es una retina formada por varios bastoncitos, millones de bastones y conos. Por eso es que nosotros vemos en colores. Cuando baja la intensidad de la luz, los conos que están en la retina no reaccionan y se nos nubla la vista. Entonces, esos bastoncitos se van adaptando a la oscuridad y se van metiendo en el tipo de luz que hay. Ahora, ¿eso sucede en minutos? Pues eso es lo mismo cuando tú entras a una sala de cine y está la luz a oscuras, tú entras y en un momentico ya después empiezas a distinguir todo y empiezas a ver más claro, pero siempre hay un choque. Y entonces uno ya puede mirar a la pantalla y ya siente la radiación de la luz, y al desviar la vista, pues si tú estás concentrado, a veces estamos concentrados y volteamos a mirar y sentimos como que se nos nubla la vista. Por eso
¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos quieticos y después de un momento ya nuevamente vemos la zona bien. Eso es lo que ocurre con los cristianos cuando no ponen su vista en Cristo, sino que están girando la vista a las penumbras, buscan un lugar y no ven. Nacido de nuevo, pero andan todavía en penumbras, mostrando que no es Jesús ni es la Biblia la que los está guiando. Por eso muchos asisten a la iglesia, pero no tienen la luz. Y es cuando vienen los sinsabores de la vida. No saben qué hacer. Es que carecen de la luz del Evangelio que les brinda dirección. Y es cuando vienen los reclamos y dicen, pero si yo oro todos los días, ¿por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que es que no solo es orar, es también cambiar. No solo es orar, es aprender a caminar en una dirección. Es que nuestra vista natural puede ser defectuosa. Y entonces encontramos que nuestros ojos pueden tener miopía. Y entonces cuando nos tenemos que acercar a las cosas para poder verlas bien. O podemos tener astigmatismo, y entonces el astigmatismo es que tengo que alejarme, y entre más lejos entonces yo veo y leo perfectamente. Y entonces es cuando nosotros vamos al médico y el médico dice, toca operar. Toca hacerle una pequeña cirugía de corrección. Con esa cirugía tú puedes corregir el problema. ¿Y tú crees que en lo espiritual es diferente? No. Muchos cristianos hoy en día necesitan esa intervención para quitar de sus ojos las tinieblas en las que su vida ha estado envuelta. Es el caso de aquellos que vienen, reconocen, reconocen, reciben el Evangelio, pero siguen viviendo su vida común y corriente. Cambian los domingos y entonces pasan por la puerta, reciben sus alitas, reciben su corona y empiezan a volar en la iglesia, pero salen de la iglesia, cogen su capita y cogen su joto y se van para su iglesia igual como llegaron. Necesitan también realmente esa cirugía. ¿Cuál cirugía? El de los efectos de la conversión. No nos tratemos de engañar a quienes nos rodean. No nos tratemos de engañar a nosotros mismos. Muchos afirman que ven la luz, pero están caminando en la oscuridad. Quiero decirte algo. La luz del Evangelio es una luz de alta definición. Somos nosotros los que tenemos que aprender la habilidad a descomponer esos rayos de luz para que nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra vida empiece a apreciar los colores. Eso es lo que nos diferencia del resto del mundo. Que todos ven, pero no aprecian. Que todos ven, pero no gozan. Que todos ven, pero no viven. Miren, hace más de 30 años teníamos la televisión en blanco y negro. Y después llegó a todo color. Y qué sorpresa para muchos. Pero si uno hoy le cuenta a sus hijos que el televisor estuvo en blanco y negro, a ellos no les caben los 4 dedos de frente. Papá, ¿cómo hacían ustedes cuando no había celular? Oiga, chévere. Pues si leyéramos la historia, los indios se comunicaban por fuego, a nosotros ya no nos tocó por fuego. Y el celular hoy en día es chiquitico. A nosotros nos tocó el teléfono en la casa, que era una cajita grande, y marcábamos, y eso existe. Pues podemos ser cavernícolas para muchos. Todo en la vida ha progresado. ¿Por qué el Evangelio en tu vida no progresa?
¿Por qué nos quedamos cavernícolas todavía? Debemos aprender a caminar para que la luz del Evangelio en tu vida sea de alta definición. Que la comunicación sea mejor que el celular, ya sea satelital. ¿No es lo que hacemos con el Señor? ¿No nos elevamos nosotros hasta el cielo? ¿No nos dice el Señor en su palabra allá en Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales? Ah, bueno, entonces aprendamos. No nos acostumbremos a recibir las enseñanzas superficiales. No nos acostumbremos a escuchar nomás del Evangelio como si viéramos apenas a Dios como una sombra monocromática en blanco y negro, que se nos pinta de colores el domingo y el lunes se va opacando y el martes ya está más oscuro y el miércoles ya ni resplandece y el jueves ya ni lo vemos. Porque qué triste en el Evangelio, pero así nos hemos vuelto. A veces no nos acercamos al Señor y no vivimos a ese verdadero Dios. Por eso es que nosotros muchas veces no somos esa luz que irradiamos. Porque ¿qué vamos a irradiar si no estamos mirando al Señor? ¿Qué vamos a irradiar si no estamos consultando su palabra? ¿Qué vamos a irradiar si no nos preocupamos por conocerle? Yo quiero que hoy entendamos la responsabilidad que nos dio Dios por medio de Jesús, cuando Él dijo que tú y yo somos luz en medio de la oscuridad. Es una responsabilidad muy grande, porque tú tienes que ser la refracción de esa luz del Señor. Es en ti al que el Señor va a alumbrar para que tú alumbres a otros. Es que Jesús dijo que cada uno de nosotros somos luz en el mundo. Eso quiere decir que tú tienes la capacidad de reflejar, de refractar la luz que recibes hacia el mundo. Y la luz, cuando hablamos aquí del mundo, la palabra griega cosmos tiene dos significados: el globo terráqueo y la gente que vive en el mundo. ¿Quién vive en el mundo? En el mundo vive la gente que no conoce a Dios, los que están en tinieblas. Mas Cristo, quien es luz y nos ha dado a nosotros ser luz, va puliendo y formando tu carácter. Mientras más caminamos con Él, más nos parecemos a Él y más reflejamos su luz y la refractamos al mundo. Pero ¿cómo vas a reflejar la luz de Cristo hacia el mundo? Con tu vida, con tu testimonio y con tu caminar. ¿Cuántas esposas están esperando la conversión de sus maridos al Señor? La Biblia dice cómo hacerlo. Primera de Pedro 3:1. Mire lo que dice. Ese es un versículo que poco les gusta a las mujeres, pero cuando el hombre es inconverso, mire lo que dice la Biblia muy claro. Dice el proceso. Nosotros encontramos todo en la Biblia. Asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por con la conversación de sus mujeres. ¿De quién van a hablar? Del Señor. ¿Con quién van a hablar? Con sus maridos. Ahí va entrando. Es que el agua no es el borbollón, es la gotica. Es persistente hasta que abre hueco. Qué hermoso que nuestro caminar sea la luz de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque tu caminar en la luz de Cristo va a decir más que tus palabras todos los días de la vida. Por eso hoy vuelvo a preguntarles: ¿vosotros sois la luz del mundo? Ya cada uno entiende la responsabilidad que tiene con el Señor y con su familia, con sus amigos y con el mundo. Está acá.